Hoy, continuando con la clase, ¿verdad? Vamos a discutir los casos de EVA, que es, ¿verdad? La escala de valoración de alerta temprana, para luego, pues, dar inicio a lo que es, ¿verdad? A comenzar lo que es la parte de medicamentos en pediatría. Entonces, vamos a ver el caso número 1. De los que están conectados ahorita en este momento, vamos a ver, Dinia, Nicole, ¿hizo su caso? Sí. Ok, vamos a ver, Dinia, vamos a ver cuáles fueron los resultados que usted obtuvo en el caso. 1, que aquí tenemos una parte, ¿verdad? Porque son 2 partes. Vamos a ver la primera parte nada más usted, Dinia. En la primera parte se tuvo que la niña estaba alerta y que la enfermera la podía despertar. La niña se podía despertar rápidamente si la enfermera lo tocaba. Entonces, en el comportamiento neurológico sería 0. En el cardiovascular se presenta pálida con un llenado capilar de 3 segundos. Y tiene unos pulsos fácilmente perceptibles, que se clasificaría en el cardiovascular como 1. Sin embargo, en el pulso se encuentra con 152 por minuto. Entonces, esto se clasificaría como moderado. Y sería el número 2. Taquicardia. Sí, taquicardia. Entonces, como está el número 2, y usted dijo que teníamos que tomar el número más alto, se clasificaría el cardiovascular como el número 2. Ajá. En la respiración tiene 32 por minuto, que sería leve. Ajá. Y eso lo tomaríamos como un 1. Ajá. Tenemos como un 1. Y la saturación de 96, que sería dentro del 0 y del 1, porque dice que en el 0 es que la saturación debe ser mayor de 95 y la niña la tiene 96. Pero como tiene una taquipnea leve, entonces sería el número 1. Sí. Entonces el neurológico está en 0, el cardiovascular en 2 y el respiratorio en 1. Ajá. Dice que el padre no está preocupado, entonces sería 0 y la enfermera también sería 0. Ajá. Tendríamos un resultado de 3. Ajá. De 3. Ajá. ¿Y luego qué va a hacer? Hola. Ajá, vamos a ver, otro que le ayude después de la clasificación, que ya tenemos, ¿dónde nos vamos? El algoritmo. Al algoritmo. ¿Y qué color queda entonces en el algoritmo? Amarillo. Ajá, color amarillo. ¿Y cuáles son las acciones que vamos a realizar? Monitorizar signos vitales cada 3 horas, colocar el monitor de signos vitales, cada turno, y al médico residente de guardia, que puede ser el R1 o el R3, discutir la evolución del paciente en grupo, considerar un mayor nivel de atención y documentar las intervenciones. Ok, muy bien. ¿La mayoría lo tiene así o alguien lo tiene distinto? Bueno. Así lo Si tenemos. Ok, aquí tenemos, ve, aquí está el caso número 1. Si le damos lectura, ¿verdad? María es una niña de 7 años de edad con tumor cerebral. Hace 3 días tenía cirugía con recesión del tumor y colocación de una vía venosa central. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es ir leyendo todos los datos. Y yo les decía que en su escala ustedes podían ir subrayando para ir viendo, ¿verdad? Entonces, tuvo fiebre, 38.9, respondió a acetaminofén esta mañana en su evaluación.
María está dormida, pero despierta fácilmente. Cuando la enfermera la toca, está pálida y su llenado capilar es aproximadamente 3 segundos, con pulso fácilmente perceptibles, los signos vitales, tiene temperatura de 38,2 grados centígrados, pulso de 152 por minuto, respiración 32 por minuto, presión 96,60 milímetros de mercurio y saturación de oxígeno 96%. Su papá dice que María pasó la noche bien, aunque tuvo fiebre, no está preocupado. La enfermera no está preocupada. ¿Cómo evalúa Eva de María en este momento siguiendo el algoritmo? Bueno, ¿cómo la van a evaluar? Bueno, muy bien, ¿verdad? Lo que hizo su compañera, fueron viendo, entonces en la parte neurológica, él está alerta, está despierto, pues le damos 0. En la parte cardiovascular, estaba pálido, había un llenado de 3 segundos, pero, ¿verdad? Aquí esa parte, ellos la tienen mal, ¿verdad? Porque hay también una taquicardia aquí en esta parte. Hay una taquicardia moderada, ¿verdad? ¿Así lo tienen? Sí, entonces calificaría como 2, ¿verdad? Sí, aquí hay una taquicardia moderada y entonces aquí se va a calificar como 2, ¿verdad? Porque el valor más alto es el 2, jóvenes, ¿verdad? Entonces aquí es 2. En la parte respiratoria, pues, ¿de dónde sacamos lo de taquicardia? Acuérdense, de la clasificación de la tablita, ¿verdad? Nos fuimos, nos ubicamos en la tabla, miramos que la niña tenía 7 años, y nos fuimos a la tablita donde dice frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y miramos que nos decía que la frecuencia era, bueno, los pulsos de 152, entonces nos ubicamos dentro de los valores, ¿verdad? Y en la tablita pues está de 138 a 155, que hay una taquicardia pues moderada. Entonces por eso le damos el valor de 2. En la parte respiratoria, ¿verdad? Habían 32 respiraciones por minuto y está una saturación de 96%. Igual, ¿verdad? Tuvimos que ubicarnos en la parte de la tablita, ¿verdad? Donde dice frecuencia respiratoria, que tiene 7 años el niño y dice que tiene 32. Entonces, por eso aparece, ¿verdad? Una taquipnea leve, ¿sí? ¿Está bien ahí? Sí, Vamos bien, entonces tiene aquí taquipnea leve, ¿ven? Entonces dice que la enfermera no está preocupada, ¿verdad? Le vamos a dar, ¿qué? Un 0. Y el familiar tampoco está preocupado. Entonces, ¿cuánto nos va a sumar? 3, ¿verdad? En el cardiovascular 2, respiratorio 1 nos va a dar total 3. ¿Estamos ahí? sí. Ok, entonces utilizamos estas tablitas, que es la frecuencia cardíaca para niños, utilizamos la tablita de la frecuencia respiratoria y nos vamos al algoritmo, ¿verdad? Porque como se clasificó en 3, entonces estas son las acciones que nosotros vamos a realizar. Ok, para continuar con el caso número 1, tendríamos que utilizar otra escala, ¿verdad? Para volver a considerar los datos. Ajá, vamos a ver, aquí vamos a ver, ¿quién me ayuda a seguir con el caso 1? José Antonio. Está dormida, Hipótesis. Vamos a ver, José Antonio. Bueno, con la continuación del caso 1, ¿verdad? Nos Sí. dice que, o sea, María, la misma niña de 7 años, Ujú. a las 11 de la mañana dice que le duele la cabeza y está muy cansada. 1 hora después ya presenta temperatura de 40,2 grados, un pulso de 166, una respiración de 40 por minuto, una presión arterial de 78/42 miligramos de mercurio y una saturación del 94%. María abre los ojos solo cuando la enfermera llama su nombre unas cuantas veces. Está pálida y ahora su llenado capilar es de 4 segundos. La enfermera está muy preocupada. El papá de María está muy preocupado porque dice que ella usualmente no duerme tanto durante el día.
¿Cómo Ajá. evaluar el EVAD de María en estos momentos? Siguiendo el Ajá. algoritmo, ¿qué debe hacer? Bueno, Ajá. entonces el EVAD lo evalué de la siguiente manera. En lo neurológico le di la valoración de 1, ya que solo responde a los estímulos verbales, es Muy decir, bien. cuando la enfermera la llama por su nombre varias veces. Ajá. En el sistema cardiovascular le di 3, ya que tiene una taquicardia grave, ya que presenta 166 respiraciones por minuto y debido a su edad, entonces se encuentra en el rango, en la clasificación taquicardia grave, por eso le di un Ajá. número 3. En lo respiratorio le di un número 2, ya que presenta una taquipnea moderada, ya que presenta 40 respiraciones por minuto. Y en la clasificación, de acuerdo a la edad, entra en una taquipnea moderada. Le di un punto porque la enfermera está muy preocupada. Al igual le di un punto ya que el padre está muy preocupada. Entonces, 1 más 3 más 2 más 1 más 1 me dio un resultado de 8. Entonces, me ubica en el algoritmo rojo, en la clasificación roja. Sí. Entonces, siguiendo el algoritmo, dice que primero se debe hacer una evaluación clínica del médico junto a la cama del paciente, notificarle al médico oncólogo, disminuir la evolución del paciente, discutir, perdón, la evolución del paciente en grupo, monitoreo continuo, documentar las intervenciones. Criterios de evaluación adicionales dice que los pacientes que requieran cuidados de enfermería continua durante más de 1 hora, presencia de hipotensión sistólica y diastólica, y ella presenta una presión de 78/42 miligramos de mercurio, entonces también presenta lo que es la hipotensión y se debe consultar al médico de cuidados intensivos. Muy bien, excelente. Así lo tienen todos, jóvenes. Hola. Sí. Pregunto, así lo tienen todos. Miren, si alguien lo tiene distinto, es mejor que lo diga, porque quiere decir que a algo no le entendió, ¿verdad? Y por eso estamos discutiendo los casos. Si alguien lo tiene distinto o no le entendió, este es el momento para decir, mire, Lick, yo no lo hice así, lo hice de esta manera, ¿verdad? Para poder nosotros despejar dudas. Para eso es la discusión, ¿verdad? Ok, entonces todos lo tienen así. Yo lo Sí. tenía que visitar al pediatra de turno, pero no, así que era de cuidados intensivos. Ah, bueno, pero acuérdense que en el algoritmo ya ahí nosotros no podemos cambiar nada, ¿verdad? Porque el algoritmo le va a decir las acciones que usted tiene que realizar, ¿verdad? Entonces, en la hoja del algoritmo, por ejemplo, nosotros no vamos a cambiar nada. Si a ustedes les aparece, ¿verdad? De 5 o mayor, entonces lo que vamos a hacer es lo que nos aparece en el algoritmo. Y si ustedes se fijan en el algoritmo hay 2 cuadritos y luego termina en uno pequeñito donde dice debe consulta a médico de cuidado intensivo, ¿verdad? Entonces ahí pues ya no le podemos cambiar. Entonces esta es la otra parte, ¿verdad? Ajá. Es que ahí dice, debe llamar al oncólogo encargado o al que conteste del grupo. Y abajo, considerar, avisar al pediatra de guardia, consultar a UCI o traslado a UCI o área de críticos. Vamos a ver, en el rojo estamos, ¿verdad? Y en el rojo. Ok, el rojo, lo que el algoritmo le dice, evaluación clínica del médico junto a la cama, notificarle al médico oncólogo, discutir la evolución del paciente en grupo, monitoreo continuo, documentar las intervenciones. Luego sigue una flechita hacia abajo. Hay criterios de evaluación adicional que usted puede, ¿verdad?, realizar. Los pacientes que requieren cuidados de enfermería continua durante o mayor a 1 hora, o sea que la enfermera tiene que estar con ese paciente durante esa hora, ¿verdad? Para ver cómo reacciona. Presencia de hipotensión sistólica o diastólica. Y todo esto, lo que se debe de hacer es consultar al médico de cuidado intensivo.
Ahí termina el algoritmo donde está en rojo, ¿verdad? Esos son los aspectos que vamos a considerar. Bien, entonces aquí están. Miren el algoritmo, ¿eh? Sí. Ajá. Entonces tendríamos que actualizar la información del paciente en el pizarrón. Exacto. Después de eso, ¿verdad? Usted se va a la pizarra, actualiza los datos, ¿verdad? ¿Qué van a poner? El color rojo. Porque acuérdense que en la pizarra lo que está es el número de cama, el número del paciente, el nombre del paciente y a la par actualizamos, ¿verdad? En rojo. Muy bien. Exacto, así es. Bueno, vamos con el caso 2. Entonces, todos estamos aquí. Sí. Sí. Ok, vamos pues. Caso 2, un voluntario o yo los nombro. Vamos a ver, voluntario. Voluntaria. Yoli. Vaya pues. José es un niño de 4 años de edad con diagnóstico reciente de leucemia linfocítica aguda, quien recibió su primer dosis de quimioterapia hace 7 días. Cuando la enfermera entró a la habitación, JR está alerta, mirando televisión y comiéndose un banano. La mamá dice que tiene tos y le preocupa que algo le esté pasando. No está pálido, tiene pulsos periféricos normales, el llenado capilar es de menos de 2 segundos, está respirando cómodo, sin trabajo. Los signos vitales son temperatura de 37.0, pulso de 143, frecuencia respiratoria de 34 por minuto, presión arterial 110/50 milímetros de mercurio y la saturación es de 99%. La enfermera no está preocupada y cómo evalúa el EVA de José en este momento. Ajá. En el comportamiento neurológico obtuve una clasificación de 0 porque no estaba pálido y no presentaba otro problema. En el cardiovascular tuve una clasificación de 2 porque aparte de que primero, si no me equivoco, él caía en clasificación de 0, pero de ahí cambió porque presentó una taquicardia moderada. Tenía un pulso de 143, entonces era una taquicardia moderada. Sí, Lo muy dejé con bien. 2. El respiratorio con 1 porque presentaba una taquipnea leve. Y la enfermera no estaba preocupada, el familiar sí. Entonces le puse clasificación de 1 al familiar y me dio un total de 4 que caía en el algoritmo color amarillo. Ajá. Y las acciones ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Si estamos en amarillo ya sabemos qué acciones vamos a tomar. Muy bien, excelente. Así es, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, miren, aquí está, ¿ve? Alerta despierto, ¿verdad? Está en 0, había un color de piel adecuado, pulsos periféricos, ¿verdad? Pero después las pulsaciones, ¿verdad? Eran de 143 y aquí hay una taquipnea leve. Vamos a ver. No, aquí taquicardia. Una taquicardia moderada en esta parte de aquí, ¿ve? Acá. Ahí lo dejaron. Taquicardia moderada y por eso consideramos el número 2. Luego en la parte respiratoria, entonces habían 34 respiraciones por minuto, ¿verdad? Entonces aquí lo que se encontró, ¿qué fue? Una taquipnea leve. Leve. Muy bien, una taquipnea leve. Entonces llevamos 2 más 1, 3. Y en el caso nos dice que la enfermera no está preocupada, ¿verdad? Entonces le damos un 0 y el familiar sí estaba preocupado, ¿verdad? Sí. Le damos un 1.
Entonces, al sumar 2 más 1, 3 más 1 nos da 4, ¿verdad? Y la clasificación, entonces, nos vamos al algoritmo en color amarilla y ese es el manejo que se realiza, ¿verdad? Según el algoritmo que tenemos. ¿Todos lo tienen así? Sí, Lick. Ok, ¿nadie lo tiene distinto? Bueno, vamos por el caso 3, pues. Vamos a ver. Dania levantó la mano, Lick, no sé si quiere decir algo. Ah, ok, vaya pues, participe. Ajá. ¿Quién levantó la mano? Dania. Hola. Invitada de la reunión, Dania Funes. Quería comentar algo. Bueno, no sé, ¿verdad? Si Dania quería comentar algo, Dania. Abra su micrófono porque no le escuchamos. Bueno, vamos a ver. Magda. Magda, ¿hizo usted el número 3? Sí, Lick. Vaya, pues vamos, Magda. Como dice, Perla es una niña con diagnóstico de leucemia mielógena aguda de 12 meses de edad. La mamá llama a la enfermera porque piensa que algo está pasando con Perla. Ajá. Ella no quiso almorzar y está llorando sin razón. La enfermera encuentra a Perla irritable. Tiene color de piel normal, llenado capilar menor de 2 segundos y pulsos periféricos fuertes. Signos vitales, tiene una temperatura de 37.9, un pulso de 158 por minuto, respiraciones de 36 por minuto, una presión arterial de 115/58 y una saturación de 91. La enfermera no está preocupada y la madre no está preocupada. En el comportamiento neurológico, le di una puntuación de 2. Porque dice que la enfermera encuentra a Perla irritable. En el cardiovascular le di una puntuación de 2 porque dice que tiene, aparentemente estaba normal, ¿verdad? Porque tiene color de piel normal, llenado capilar menor de 2 segundos, pulsos periféricos fuertes. Pero vemos después que dice que tiene 158 de pulsaciones por minuto. Entonces tiene una taquicardia moderada, entonces por eso le di 2. En el respiratorio le di 1, porque podemos ver que tiene 36 respiraciones por minuto. Y en la preocupación de enfermera, pues dice que no está preocupada, y la preocupación de la familia también no están preocupada, entonces le di 0, dando un total de EMAs de 5. Y siguiendo pues en el logaritmo quedó en rojo. Muy bien. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si lo tenemos. Aquí está en la parte respiratoria, ¿verdad? Acuérdense que allí estaba en 91%, ¿verdad? Entonces, por eso usted le da el 1, porque está saturando 91%. ¿Sí? Sí. Ok, entonces vamos a ver, en el neurológico nos queda 2, en el cardiovascular hay una taquicardia moderada, ¿verdad? Que es 2. Luego en el respiratorio pues hay una saturación, ¿verdad? Que ya tiene 91% y nos ubicamos en este valor, le damos 1. Y luego dice que la enfermera no está preocupada, pues no le damos, ¿verdad? 0. Y luego pues
También lo que es la enfermera no está preocupada. Entonces, al sumar nos da 5, ¿verdad? Sí. Ok. El resultado entonces es 5 y lo clasificamos en el algoritmo, como mencionó usted, rojo, ¿verdad? Muy bien. Y tomamos las acciones que hay que hacer, ¿verdad? Con el algoritmo en color rojo. Muy bien. Ajá. Bueno, no sé si hay preguntas sobre estos 3 casos. Ok. ¿Hay preguntas sobre los casos de cómo evaluar un paciente con la escala de valoración de alerta temprana? Ok. Si no hay preguntas, jóvenes, entonces vamos a pasar al siguiente tema, ¿verdad? Que va a ser lo de los medicamentos. ¿Sí? Ok. Bueno, espero, ¿verdad? Que todo nos vaya bien cuando estemos en examen. Ok, muy bien. Entonces yo voy a compartir, ¿verdad? Pantalla ahorita para poder ver lo de las clases de hoy. Ok, vamos a ver. Permítanme un momento. Bueno. Hoy sí. ¿Podemos ver la pantalla? Sí, Lick. Muy bien. Vamos a ver entonces. Bueno, el día de hoy entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Con el tema de medicamentos, ¿verdad? De uso común en pediatría. Entonces, bueno, para hacer una breve introducción, ¿verdad? Quiero decirles que la administración de medicamentos en pediatría es un poquito más diferente con respecto a lo que son los pacientes adultos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. La administración de medicamentos en pediatría constituye un problema debido a la presentación de algunos medicamentos y a las dosis indicadas por los pequeños volúmenes que estos representan, ¿verdad? Entonces, como les decía, por ejemplo, en la parte de pediatría, ustedes saben que se está tratando con niños, ellos son más delicados, ¿verdad? Las dosis, por ejemplo, son dosis más bajas que en un adulto y hay que infundir muchas veces, pues, pequeños volúmenes, ¿verdad? Del medicamento. Entonces, por eso se hace un poquito como más, ¿verdad? Delicado el poder preparar, pues, medicamentos para niños, porque las dosis, pues, son muy mínimas, ¿verdad? Muchas veces. Y esto, ¿verdad? Debemos también nosotros tener mucho cuidado porque las dosis son muy pequeñitas, pero no quiere decir, ¿verdad? Que nosotros, no, como es muy poquito, le voy a poner más. No, ¿verdad? Deben de ser dosis exactas e indicadas por el médico siempre. Y tienen mucha diferencia, ¿verdad? Con respecto a cuando nosotros administramos medicamentos en adultos, porque en los adultos, pues ya sabemos nosotros que son dosis más altas, ¿verdad? Puede ser en volúmenes más grandes también, mientras que aquí pues tenemos que hacer volúmenes pequeños y tenemos que hacer pues unas mediciones exactas y también, ¿verdad? Se utiliza a veces doble dilución. Entonces, esa es una de los problemas que a veces se ve, ¿verdad? Que aparte de la regla de 3, luego hay que hacer otra dilución. Entonces, por eso es que les dice que puede constituirse como un problema, ¿verdad? Porque la presentación, pues, de los medicamentos y dosis son muy pequeñas. Ok, el problema más importante para la administración de los fármacos inyectables
consiste en la medición de pequeños volúmenes a inyectar, especialmente para el niño prematuro en la sala de neonatología. La práctica de la doble dilución produce incertidumbre acerca de la cantidad de medicamento realmente administrado debido a la falta de precisión y al aumento del riesgo de errores en el curso de las sucesivas diluciones, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener, ¿verdad? Bastante cuidado, ¿verdad? En lo que es cuando nosotros vayamos, pues, vayamos a realizar, ¿verdad? Lo que es la administración de fármacos. Porque, como les digo anteriormente, ¿verdad? Las dosis son muy pequeñas, ¿verdad? Son muy pequeñas y especialmente en esta sala, ¿verdad? Donde hay, bueno, en la sala de neonatología, donde están los recién naciditos, los niños prematuros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Al momento de administrar estos medicamentos. Bueno, los 5 correctos que yo creo que ya la mayoría lo sabemos, ¿verdad? Vamos a ver sin ponérselos ahí. ¿Cuáles son los 5 correctos? Ajá. Paciente correcto, hora correcta, medicamento correcto, dosis correcto. Ajá. Y ¿Qué más? ay, el último me olvidó. ¿Cuál? ¿Hay alguien La más que le vía. ayude? A la vía. La vía correcta. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces los 5 correctos, ya la mayoría, bueno, no la mayoría, sino que todos debemos de saber cuáles son los 5 correctos para poder evitar algún tipo, ¿verdad? De iatrogenia con nuestros pacientes. Entonces usted siempre, ¿verdad? Debe de identificar el paciente correcto, la hora correcta, el medicamento correcto, la dosis correcta y la vía de administración correcta. Entonces, estos son los 5 correctos, ¿sí? Ajá, con respecto a los 5 correctos no tenemos, ¿verdad? Ninguna duda. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí. Ajá, muy bien. Bueno, entonces después de los 5 correctos, ustedes saben que se han agregado otros, ¿verdad? Y entonces aquí les llamamos como regla de oro. Generalmente nosotros decimos los 10 correctos, pero hay otro, ¿verdad? Que dentro de esos podemos mencionarlos aquí como reglas de oro. O sea, yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Vamos a ver quién me quiere explicar todo esto. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros nos toca preparar el medicamento, Ajá. administrarlo, registrar en la hoja y responder si hay alguna duda del paciente. Ajá. Vamos a ver, vaya. Significa que somos responsables, Lick. Si nosotros preparamos el medicamento y nosotros no lo administramos, o otra persona lo administra y nosotros registramos nada más y la otra persona lo administró mal, nosotros seríamos responsables. Entonces es mejor hacerlo todo nosotros. Exacto, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que si usted, por ejemplo, está en el área de medicamentos, usted es la encargada de sus pacientes. Si usted le dice a alguna compañera, mira, voy a preparar yo y voy a administrar, y si algo le pasó a ese paciente, la responsabilidad va a ser suya, no de la que administró, ¿verdad? Porque yo le voy a decir, en el área hospitalaria, yo no sé si ustedes se han fijado o han tenido la oportunidad, siempre hay asignaciones en el personal. Entonces, cuando se asigna, ¿verdad? Algunas personas
van para, por ejemplo, a realizar baño de pacientes, otras les toca preparación de medicamentos y así sucesivamente una serie de actividades. La que le toca medicamentos, entonces, ella debe de preparar sus medicamentos. Cada quien debe de administrar sus medicamentos, debe de registrarlos y cualquier efecto adverso que pueda presentar el paciente, la enfermera encargada de esos pacientes es la que va a responder, es la que va a tener responsabilidad. Entonces, ustedes siempre que estén en un área hospitalaria y les toca preparar medicamentos, por ejemplo, del paciente 1 al paciente 10 y usted es la responsable, hágalo usted. No delegue su responsabilidad a otra persona, porque si algo le pasa a ese paciente, como decíamos, la responsabilidad es suya, ¿verdad? Entonces, ustedes esas son reglas de oro que nunca las debe de olvidar. Si usted administra, usted prepara, usted registra y usted va a responder por su paciente. Eso tienen que tenerlo ustedes muy, pero muy claro, ¿verdad? Y no delegar a nadie. Porque van a ver ustedes que a veces en el hospital le dicen, mira, yo te voy a ayudar a preparar y vos me ayudas a administrar. Pero eso no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Lo correcto es que el que prepara, pues hace todo lo demás. ¿Sí? Estamos en esa parte, ¿verdad? Ok, tenemos vías de administración, ¿verdad? Dentro de las vías de administración, ¿cuáles son las que podemos mencionar nosotros? Ajá. Vamos a ver cuáles son las vías de administración. Oral, parental. Parenteral, ajá. Ah, parenteral, perdón. Ajá. ¿Qué más? O sea. ¿Ah? Tópica. Ajá. Rectal, vaginal. Ajá. La oftálmica, la ótica. Ajá, oftálmica, bucal, sublingual. Ajá, ok, muy bien. Entonces, cuando yo digo vías de administración, ¿verdad? Es lo que ustedes mencionaban, oral, tópica, oftálmica, ¿verdad? Óptica, que es en los oídos, vía enteral, ¿verdad? Y hay otras más. Entonces, dentro de las vías de administración tenemos la enteral. Dentro de la enteral está lo que es la vía oral, que ya sabemos, ¿verdad? Que es cuando damos medicamentos por medio de la boca y que el paciente puede tomarlo, ¿verdad? Sublingual, ¿verdad? Es cuando colocamos medicamentos bajo la lengua. Y rectal, pues ya sabemos que vamos a colocar un medicamento por el recto. ¿Cómo qué medicamento podríamos nosotros aplicar de forma rectal? Bueno, hay supositorios, ¿verdad? Que esos supositorios son muchas veces cuando un niño presenta demasiada fiebre, ¿verdad? Entonces hay supositorios que son rectales. Y también, ¿verdad? Hay enemas y hay otros tipos de medicamentos que se pueden colocar por esta vía, ¿verdad? Rectal. Pues tópica, cuando hablamos de parenteral, ¿cuáles son las vías parenterales que más conocemos nosotros? Ajá. Intramuscular, intravenosa. Ajá. Intramuscular, intravenosa, subcutánea. Ajá, ¿cuál más? Intradérmica. Intradérmica, muy bien. Esas son las más conocidas. Hay otras, ¿verdad? Pero son las más conocidas. Y las tópicas ya sabemos, ¿verdad? Que son, por ejemplo, las pomadas, las cremas, los ungüentos, ¿verdad? Ok. Entonces aquí tenemos que dentro de la vía parenteral está la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular, la vía intravenosa o endovenosa. Y también tenemos la intracardíaca, la intrarraquídea, la intraauricular y intraósea, ¿verdad? Todo esto, jóvenes, solamente es un repaso, ¿verdad? De que estamos viendo cuáles son las vías parenteral que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando les dicen vía parenteral,
Entonces ya sabemos nosotros a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Y las más comunes, como les mencionaba, y las que mencionó su compañera, ¿verdad? Intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa. Estas son un poquito, ¿verdad? Que sí se usan, pero en menos ocasiones. Ajá. Entonces, las formas orales líquidas demandan casi 2 veces menos tiempo para su preparación que las cápsulas o los comprimidos y parecen ser las mejor adaptadas para el niño, tanto en pediatría general como en neonatología. El comprimido es la forma menos adaptada para el niño pequeño. Cuando hablamos de comprimido es, por ejemplo, una cápsula, ¿verdad? Porque esa cápsula viene, por ejemplo, en forma sólida, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hay que hacer uno para poder dar esas dosis pequeñitas? ¿Qué hay que hacer? Si a usted le dicen, por ejemplo, que va a preparar un comprimido o va a preparar un medicamento, por ejemplo, la Aldaltone, que es una cápsula. Y que esta cápsula, pues, es una tableta, ¿verdad? De 100 miligramos y que nosotros vamos a darle, por ejemplo, 2 miligramos de medicamento a este niño. ¿Cómo haríamos nosotros? Alguien que tenga una idea, tiene una cápsula, ¿verdad? Y usted tiene que darle al niño esa tableta. ¿Cómo harían ustedes? Se deshace el líquido y se Ajá. mezcla con un poquito de agua. Ajá. Pero tiene que ser una cantidad exacta, Lick, porque si la tableta tiene más dosis de la que se le está indicando, entonces por lo menos serían 2 cc y se calcula cuánto hay que darle al niño. Muy bien. Sí, lo que quería era ponerlos a pensar, ¿verdad? Que cómo harían ustedes. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ustedes triturarían el medicamento. Vaya, estamos hablando de una tableta de Aldaltone, o sea, una cápsula, ¿verdad? Esa cápsula es de 100 miligramos y hay que darle 2 miligramos a ese bebé. Entonces, podríamos diluir esos 100 miligramos en 10 ml, ¿sí? Ok, entonces ustedes pueden hacerlo ustedes en su cuaderno. Por ejemplo, para esta parte, para el comprimido, ¿verdad? Entonces, no sé aquí si yo lo podré hacer, permítanme. A ver, si inserto una nueva diapositiva para escribir aquí. Entonces, digamos, es la tableta de Aldaltone, ¿verdad? Esa tableta tiene 100 miligramos. Sería 100 miligramos. Y lo vamos a diluir, jóvenes, en 10 ml de agua. En 10 ml de agua, ¿verdad? ¿Y cuánto nos está diciendo que le vamos a dar ¿cuánto le vamos a dar? 2 miligramos. 2 miligramos. Al niño, 2 miligramos. Entonces, 2 miligramos le vamos a dar, ¿verdad? Entonces, 2 miligramos. ¿Qué necesitamos saber aquí nosotros? Ajá. Hagan ahí el cálculo. A ver cuánto es X. ¿Cuánto es? Ajá. ¿Cuánto sería? 0.2 ml. Ajá. Entonces nosotros, imagínense cuánto le tendríamos que dar. 0.2 ml, ¿verdad? ¿Así le sale? Chile. Ok. Le tenemos que dar 0.2. ¿Sí? Entonces, fíjense bien que es una cantidad bien mínima.
¿verdad? O sea, es bien pequeña lo que hay que darle. Entonces, ¿con qué jeringa creen ustedes que debemos de sacar nosotros? Con la milimetral. Ajá, la milimetrada, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, eso era lo que les quería, ¿verdad?, explicar en la parte cuando hablamos de un comprimido. Entonces, para un comprimido, ¿verdad?, es la forma menos adaptada para el niño. Una, porque usted tiene que triturar. Otra, ¿verdad?, las dosis son muy pequeñas. Y hay que triturarlas súper bien para que usted pueda sacar bien la cantidad, ¿verdad? Para que no queden así como, o sea, hay que diluirla bien, ¿verdad?, en agua. Al momento de triturarla, le echamos el agua y tratar de diluirla bien para que no nos vayan a quedar así como restos de grúmulos, ¿verdad?, del medicamento, no. Entonces, y son cantidades bien pequeñas, ¿verdad? Entonces, es un poquito más difícil para utilizar esta forma. Entonces, generalmente ven ustedes que las formas orales líquidas son las que más se utilizan, ¿verdad?, en los niños pequeños, en pediatría. No sé si ustedes, ¿verdad?, bueno, tienen esa experiencia y ustedes ven que hasta cierta edad siempre se les está dando a los niños en esta forma, ¿verdad?, en la forma oral líquida, ¿verdad? Y también cuando hablamos de la forma oral líquida, jóvenes, nosotros debemos de fijarnos, ¿verdad?, cada vez que vamos a darle, por ejemplo, el medicamento al niño. Acuérdense, si estamos hablando de forma líquida, es como que yo tenga, por ejemplo, un frasco de acetaminofén, ¿verdad? Entonces, ese frasco de acetaminofén yo siempre tengo que agitarlo. Agitarlo primero antes, ¿verdad?, para poder después sacar la dosis que me indiquen del medicamento y poder dárselo al niño. Igual, ¿verdad?, con los medicamentos que nosotros preparamos. Generalmente, mencióneme un medicamento que nosotros preparamos que viene, por ejemplo, el soluto y usted tiene que prepararlo con agua. ¿Qué medicamento? La amoxicilina. Ajá, la amoxicilina, ¿verdad? Ese es un medicamento donde usted lo prepara con agua, por ejemplo, poner hervir agua, ¿verdad? Luego deja que se enfríe y después la prepara y el frasquito trae una flechita hasta donde nosotros debemos de prepararla. Si ustedes se fijan, por ejemplo, si usted no agita ese frasco, entonces va a ver que siempre la parte de arriba va a estar líquida y la concentración del medicamento va a estar en la parte de abajo. Entonces, prácticamente, si usted no agita, usted no le estaría dando la concentración correcta del medicamento, ¿verdad? Entonces, por eso siempre tenemos que tener ese cuidado de agitar los frascos, ¿verdad?, que vienen en forma oral líquida para poder dar la dosis correcta del medicamento a los niños. ¿Estamos en esa parte? Ajá, vamos a ver, ¿estamos ahí? Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar aquí. Antes de administrar un medicamento, la enfermera debe considerar algunos aspectos, ¿verdad?, que son muy, pero muy importantes. Entonces, siempre debemos de considerar nosotros el medicamento indicado, ¿verdad? Siempre hay que fijarse, jóvenes, qué medicamentos nos están indicando. Hay ciertos medicamentos que se parecen, ¿verdad?, cuando usted los va a preparar. Entonces, usted siempre usted tiene que leer, ¿verdad?, la etiqueta del medicamento para saber que es el correcto, ¿sí? Por ejemplo, a veces confunden la ceftazidime con la ceftriaxona. O sea, a veces la presentación de los frascos son iguales, ¿verdad?, pero el medicamento es distinto. Entonces, uno siempre lee la etiqueta del medicamento, siempre tenemos que estar viendo también la fecha en que caduca el medicamento, ¿verdad? Porque hay que tener ese cuidado de no ir a aplicar un medicamento que está vencido. Entonces, siempre vamos a tener ese cuidado. La otra parte, ¿verdad?, tener cuidado también al momento de ver la presentación del medicamento. Esa es otra parte muy importante, ya que la presentación del medicamento muchas veces
Le viene, por ejemplo, en unidades internacionales, le viene en miligramos, puede venirle en gramos, puede venirle en microgramos. Entonces, esa parte tenemos que fijarnos también, cómo es que viene la presentación del medicamento, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver la presentación de algún medicamento. Por ejemplo, la furosemida, ¿verdad? Por ejemplo, la furosemida le va a decir a usted siempre que la furosemida viene en una ampollita y le trae, si no me equivoco, le trae 20 miligramos en 2 ml, ¿verdad? Así le viene. Usted puede buscar, si usted quiere, ¿verdad? Y fíjese bien y usted puede preguntar o buscar la presentación de la furosemida. Entonces, vamos a ver, para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la presentación? Es cuánto es lo que trae ese frasquito, ¿sí? Cuando yo les digo presentación, ¿entienden a qué me refiero? Porque allá abajo, Permítanme. Permítame que ando buscando aquí una imagen de la furosemida para que miremos la presentación. Ok. Se las voy a compartir ahorita por WhatsApp para que ustedes puedan ver la presentación de la furosemida, ¿verdad? Ok, ahí se las envié a su WhatsApp para que miremos la presentación, ¿verdad? Cuando yo les digo la presentación del medicamento, que puede venir en miligramos, en gramos, puede venir en microgramos, puede venir en unidades internacionales, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, les pueden ver la imagen que les envié, ¿verdad? Y ahí les dice furosemida, 20 miligramos, pleca 2 ml, ¿verdad? Y viene la ampollita. Y según la cajita, ¿verdad? De presentación, ahí les dice que puede ser vía intramuscular o IV, que es intravenoso lenta, y que esta es una solución inyectable, ¿verdad? Bueno, según esta cajita de 2 ml y que esta cajita trae 10 ampollas. Eso es lo que les quiere decir, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero, cuando les digo 20 miligramos en 2 ml, es para que ustedes sepan, ¿verdad? Que los medicamentos vienen en diferente presentación. ¿Cuál es la que viene en unidades internacionales? La penicilina. 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 La penicilina, ¿verdad? La penicilina viene en unidades internacionales. Muy bien. Ok. Cuando decimos vía de administración, ya sabemos, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué son las que mencionamos anteriormente, verdad? Puede ser, si hablamos de la vía parenteral, que está la IV, está la intramuscular, la subcutánea, la intradérmica, ¿verdad? Está también la vía de administración oral, rectal. Hay diferentes tipos de vías de administración. Ahora, para la preparación base del medicamento es, ¿verdad? Esto se refiere cuando si el medicamento ya viene reconstituido, ¿verdad? Hay medicamentos que ya vienen preparados, que usted saca la dosis y luego de haber sacado la dosis, por ejemplo, si lo va a poner a IV, tiene que hacer una dilución, ¿verdad? Entonces,
eso es lo que se llama preparación base del medicamento. Luego hablamos sobre dosis indicada, que puede ser en miligramos, en microgramos, en unidades internacionales. Y la conversión, ¿verdad? De mililitros, conversión a mililitros o cc. Ya sabemos nosotros que ml o cc es lo mismo, ¿verdad? Y la dilución final, que son miligramos por ml también, ¿verdad? Entonces, de eso debemos de estar nosotros muy conscientes, ¿sí? Por ejemplo, la digoxina, ¿verdad? La digoxina viene, su presentación está en microgramos, ¿verdad? Que ese generalmente nosotros hacemos la dilución después. No es miligramos, ¿verdad? Sino que microgramos, ¿ok? Bueno, no sé si hasta ahorita tenemos preguntas. Esto más que todo es la parte teórica, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Okay. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿A qué se refiere, verdad? Es un listado de medicamentos y ya vamos a continuar. Permítanme un momento.